Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Ya vamos a dar inicio a nuestra capacitación del curso ZR0009, em, informes contables. En este pues vamos a ver lo que es impuestos, medios magnéticos y certificados de retenciones. Em, Recordemos que debemos mantener nuestros micrófonos en silencio. Si tenemos alguna pregunta o duda, la podemos realizar por medio del chat. Em, el objetivo de la capacitación es que las compañías que adquirieron el software conozcan cómo deben ingresar su información utilizando los recursos que brinda el sistema Azure Software para generar la información de acuerdo a los requerimientos del artículo 631 del Estatuto Tributario y la resolución 219 del 31 de octubre de 2014 para la información exógena requerida por la DIAN. Además de poder generar y realizar el cálculo de todos los impuestos como son retefuentes, reteica, reteiva, en fin, y generar los certificados de retención para nuestros terceros cuando lo soliciten. Entonces, en primer lugar, vamos a ingresar a nuestro software con nuestro usuario y nuestra clave para poder ver lo de los impuestos específicamente. Entonces vamos a ingresar con nuestro usuario y nuestra clave. Entonces, una vez ingresamos aquí al software, vamos a ir a nuestra menú. Entonces, en primer lugar, el software pues, nos va a dejar realizar la creación de nuestras versiones, aunque pues el software ya viene con todas las versiones básicas creadas, pero si nosotros queremos parametrizar algunas, entonces vamos a tener que ir a crear impuestos y vamos a dar en versiones. Entonces, aquí en estas versiones, cuando vamos a nosotros en búsquedas, nosotros vamos a poder buscar las versiones que trae el software. Entonces, el software va a traer las siguientes versiones, como son RTCRE, RTFuente, RTIVA, RTICA, las cuales pues ya vienen preestablecidas y predeterminadas en el software. Si yo quiero crear alguna versión independiente, yo puedo realizarla. Entonces, donde dice código, es el código que me va a traer de forma automática por defecto la descripción que yo quiera realizarle y el tipo, según el tipo al cual yo me voy a basar, si es un RTFuente, RTIVA, RTICA o un personalizado o un RTCRE. Cualquiera de esos nosotros vamos a poder crear y una vez nosotros lo creamos, lo vamos a poder visualizar aquí en nuestro buscador de las versiones de nuestros impuestos. Una vez nosotros hemos creado nuestra versión o vamos a utilizar la versión del software, vamos a tener a ir a la ruta de búsquedas, impuestos, impuestos. Entonces, en la interfaz que acabamos de abrir de impuestos, vamos a poder ver unos filtros básicos para poder calcular nuestros impuestos. Entonces, en primer lugar, la versión a la cual nosotros vamos a realizar el cálculo. En este caso me voy a poner una retefuente. La empresa a la cual le vamos a realizar el cálculo de la retefuente. El periodo del cual vamos a calcular. Desde la fecha inicio y fecha fin. Si queremos excluir algún tercero, lo vamos a poder realizar. Y lo demás ya es informativo, lo que es las ciudades y los terceros. Una vez realizamos esto, damos en buscar y el software nos va a traer las siguientes columnas. En primer lugar, nos va a traer el número de renglón. Entonces este renglón, pues de acuerdo al formulario de la DIAN, nosotros, el software pues ya viene con las fórmulas y el renglón establecido. Si nosotros queremos realizar uno
personalizado, simplemente lo creamos como lo hicimos ahorita. Damos en buscar y este sí me va a permitir digitar, digamos, el renglón que yo desee y parametrizar la fórmula. Pero dentro de nuestra versión que estamos revisando, que es el retefuente, el software pues me va a dejar, me va a traer una fórmula por defecto que ya viene. Sin embargo, pues sabemos que varias empresas pues manejan su contabilidad con más cuentas auxiliares, entonces digamos que aunque aquí está parametrizada desde la 23650501 hasta la 09, sigamos tenemos muchas más cuentas, nosotros vamos a poder realizar una fórmula personalizada. Para esto, digamos un ejemplo, aquí en el renglón 78, para nosotros realizar esto, entonces tenemos que dar aquí doble clic y aparecerá esta ventana donde vamos a poder realizar la función de lo impuesto según para que me calcule el renglón determinado. Entonces, básicamente, nosotros vamos a poder ingresar en la función que vamos a determinar para que me traiga esa información, como son los saldos de la cuenta, los movimientos de la cuenta, el saldo base, el movimiento base, el total renglón, los movimientos en la cuenta débito o crédito y los movimientos e ítems. Entonces, teniendo en cuenta ya el parámetro que está en la fórmula predeterminada, nosotros lo vamos a poder configurar. Entonces vamos a dar en movimiento cuenta, vamos a asignar la cuenta, entonces en este caso pues será la 236705. Y digamos aquí aplicaría si digamos ustedes tienen muchas más cuentas auxiliares dentro de esta cuenta, entonces podemos poner 236705, digamos que tenemos 12. Entonces él ya me va a coger el cálculo de esto. Si ya nosotros queremos algo más específico como la fecha inicio, fecha fin, la empresa, esa información la podemos ingresar, aunque él automáticamente me lo va a tomar del encabezado que yo haya puesto realizando eso. Una vez nosotros tenemos eso, debemos colocar que me lo tome por norma local para que me lo calcule correctamente. Y si yo quiero excluir algún tercero, lo puedo hacer, aunque estos espacios, digamos que son más específicos, si yo lo quiero hacer más específicos, aunque me los va a tomar dependiendo de los filtros que yo haya puesto en la parte superior. Digamos que lo básico que él me pide es la función, la cuenta inicio, cuenta fin, el tipo, y una vez realizo esto, doy OK. Entonces, él todavía no me lo ha calculado porque como vemos aparece el lápiz, eso significa que todavía no me ha tomado la función correcta, entonces doy en buscar y él automáticamente ya me habrá traído este. Entonces cuando doy clic yo puedo parametrizar si necesito algo o simplemente ya sé que dando en buscar él me guarda el movimiento. Digamos en cuanto a estos de total renglón, yo también puedo realizar lo siguiente, pongo control C, control B y pongo buscar para que él automáticamente me traiga la información que estoy viendo. Entonces total renglón del 77 al 80 y él me lo va a traer. También entonces pongo buscar y así entonces nosotros vamos a poder parametrizar nuestro informe sin ningún inconveniente. Ya una vez nosotros tenemos el cálculo específico, nosotros vamos a poder dar clic sobre el renglón aquí donde está la flecha que acabamos de ver y él nos va a traer un detalle de cómo ha calculado ese renglón. Entonces yo veo aquí donde dice detallado y él me va a mostrar el documento, a qué tercero y sobre qué base me realizó el cálculo. De esta forma yo voy a poder incluso exportar Excel o realizar una vista previa de impresión para poder tener mi detalle de cada renglón como me lo ha realizado, si yo así lo deseo. Esto pues en todas mis funciones, digamos si yo tengo mis RTI, carrete fuente, en fin,
tenemos que tener en cuenta pues los periodos que hemos buscado y las cuentas que me va a traer según las fórmulas y todo para que él me calcule de forma automática todo lo que yo estoy parametrizando. Entonces, digamos que esto es la forma en que el software me va a dejar realizar el cálculo de mis impuestos dentro del software. Si yo tengo alguna duda o algo, pues vamos a poder ir a un informe libro auxiliar y revisar el libro auxiliar. Entonces, digamos, ver las cuentas de retenciones. Con el periodo que he asignado, la empresa, y el software pues me va a traer todos estos movimientos y yo puedo revisar según lo que me ha traído aquí en impuestos. Eso en cuanto a lo que es el cálculo de mis impuestos dentro del software. Ahora bien, el software también me va a dejar realizar los medios magnéticos y poderlos subir a mi exógena en la DIAN con el XML que me va a resultar. Entonces, primero pues vamos a ver un poco de lo de la legislación, cómo nos determina los medios magnéticos. Entonces, para eso vamos a tener esta presentación. Entonces, la información exógena del año grabable 2014, pues tenemos en cuenta que ya las fechas de presentación de toda la información exógena del 2014 ya pasaron. Sin embargo, para el año 2015, los que son las versiones y los conceptos, él pues me los va a mantener según la resolución y la... Entonces, primero que todo, según el artículo 631, entonces son las entidades que deben reportar. Entonces, para estudios de cruces y de información, personas naturales o jurídicas, sociedades y asimiladas de información de acuerdo a los literales A, B, C, D, E, F, G, H, I y K. El decreto, además, 1738 de 1998 a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Entonces, ¿quiénes están obligados a informar según la resolución? Entonces, las personas naturales que en el año grabable 2014, en este caso para lo del 2014, hayan obtenido ingresos brutos superiores a 500 millones o a la suma de los ingresos propios más los ingresos recibidos para terceros en el año 2013. Sea superior a 500 millones. Entonces, también a las personas jurídicas obligadas a presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios y ingresos y patrimonios que en el año grabable 2013 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 100 millones de pesos. También están obligadas a informar las demás personas naturales o jurídicas, sucesiones líquidas y sociedades de hecho cuando hayan efectuado retenciones en la fuente durante el año 2014 sin importar el monto. Entonces, estas pues estarán obligadas simplemente a presentar el formato 1001. Entonces, vamos a ver aquí de paso en los formatos a reportar y ya después los vemos sobre el software, cómo realizarlos. Entonces, tenemos los formatos, el 1001, que es la información de pagos y abonos en cuentas de retenciones en las fuentes practicadas, la 1003, retenciones en la fuente que se les practicaron, la 1005, impuesto a las ventas por pagar descontable, el 1006, impuesto a las ventas por pagar generado, el 1007, ingresos recibidos, el 1008, saldo en cuentas por cobrar al 31 de diciembre, 1009, saldos de cuentas por pagar al 31 de diciembre, 1010, información de socios y accionistas, el 1011, información de las declaraciones tributarias,
El 10.12, información de las declaraciones tributarias y acciones de aportes e inversiones de bonos, certificados, títulos y demás inversiones tributarias. Y el 16.47, información de ingresos recibidos para terceros. Entonces, los plazos, pues ya sabemos que los plazos se han vencido. Digamos que según los últimos dígitos, aquí están los plazos, que el último plazo fue según el dígito del 21 al 25, es el 2 de junio del 2015, que ya pasó. Entonces vamos a ver un poco de los formatos 1001 de pagos o abonos en cuentas. Entonces, según el artículo 631, literal B y E. Entonces, los pagos o abonos de cuentas en retenciones, tanto de IVA, renta de CRE y el IVA pagado, que su valor base acumulado en el 2014 sea mayor a 500.000, sin importar el concepto. Se incluyen cargos diferidos y amortizaciones. También los trabajadores que sus pagos por salarios, prestaciones y demás pagos laborales sumen más de 10 millones. Y los pagos que por beneficiarios sean menores o por labores menores a 10 millones, sean menores a 500.000 o por labores menores a 10 millones, se presentarán sumados en un solo registro de acuerdo a su concepto. Entonces, el formato 1001, entonces las entidades no contribuyentes obligadas a no presentar la declaración de ingresos y patrimonios deberán informar el valor total de los egresos diligenciándolos en cada columna de pagos o abonos en cuentas no deducibles y diligenciar 0 en la columna de pagos o abonos de cuenta deducible. Entonces, el valor correspondiente al impuesto sobre las ventas llevado como mayor valor del costo o gasto se debe informar en el formato 1001. Entonces, ¿qué información debe ir en este? Que el software me va a sacar absolutamente toda esta información. El concepto, el tipo de documento, el número de identificación, el dígito de verificación, el primer apellido, segundo apellido, primer nombre y otros nombres, la razón social. Entonces, el primer apellido y el primer nombre si es persona natural y la razón social si es persona jurídica, la dirección y el departamento. Además, también lo que es la otra información que es municipio, país de residencia, pagos y abonos en cuentas deducibles y no deducibles, el IVA mayor del costo deducible y no deducible, retenciones en la fuente practicadas en rentas, asumidas en renta, practicadas en IVA de régimen común, asumida de IVA en régimen simplificado y practicada en IVA no domiciliados. Entonces, este formato lo vamos a poder parametrizar. Bueno, ya viene parametrizado dentro de nuestro software y nosotros vamos a ver que el software me va a generar toda esta información sin ningún inconveniente según la versión que yo haya parametrizado. Ok, pues el software también ya viene de forma automática parametrizada. Entonces, según la parametrización, vamos a ir un minutico al SURE. Nosotros vamos a poder ver, en primer lugar, la configuración de nuestros medios magnéticos. Entonces, aquí donde dice configuración, vamos a ver el grupo que dice medios magnéticos y aquí vamos a encontrar lo que son las agrupaciones, los conceptos, buscar los conceptos y los medios magnéticos. También vamos a poder ver los conceptos y las agrupaciones. Entonces, en primer lugar, el software ya viene con, según la versión, aquí dando clic en buscar concepto de agrupaciones, entonces vimos el 101 versión 8. Entonces el software me va a traer el concepto al cual va determinado. Entonces es el código incluido en la resolución vigente, según la resolución. Y la agrupación personalizada según la agrupación que yo tenga. Entonces tope 10 millones, tope 500.000. Entonces yo voy a poder parametrizar esto aquí según las agrupaciones que yo desee. El software además también, aquí donde dice medios magnéticos, vamos a poder parametrizar según el concepto o la versión, cuáles son las cuentas a las cuales yo voy a realizarle el cálculo según el concepto y la versión. Entonces, voy a poder traer aquí un ejemplo. El concepto, según como lo vimos, según la norma me lo dicta.
Siempre dejarlo activo, aunque yo lo puedo desactivar si digamos no estoy utilizando en este momento ese concepto, la cuenta a la cual corresponde el concepto, el número de la columna, él me va a decir que es el valor de impuesto sobre ventas o el valor de impuesto sobre las ventas correspondientes, digamos que en este me lo va a sacar normal, y la agrupación. Entonces, aquí en agrupación, si yo la deseo ingresar, pues la voy a poder ingresar. Una vez parametrizado esto, yo voy a ir a mi informes, fiscales y medios magnéticos. Y apenas voy aquí a medios magnéticos, yo asigno el concepto, la empresa a la cual voy a realizar toda la información. El año, pues digamos que yo no tengo movimientos en esta base de datos de 2014, entonces pongo 2015. Y pongo buscar y él me va a traer, según el concepto, lo que yo llevo de información. Yo lo puedo detallar para que me lo detalle aún más. Entonces el software me va a traer toda la información que yo tengo, como son apellidos, nombres, dirección, que fue todo lo que me pidió la norma como tal. Entonces, en este tipo de informes, vamos a volver un poco a la presentación. Vamos a ver que el software pues, me va a traer esta información y yo la voy a poder parametrizar sin ningún inconveniente. Entonces vamos a ver lo que es el formato 1003, que es retenciones en la fuente que me han practicado. Entonces también según el artículo 63.1 del literal C, lo que me requiere son los conceptos, tipo documento, número de identificación, el primer y segundo apellido, primer y otros nombres, razón social, dirección, códigos de departamento del municipio, valor acumulado sujeto a retención y valor de la retención de renta o IVA. Vemos que toda esta información el software me la va a traer. El formato 1005, que es el impuesto a las ventas descontables, literal, artículo 631, literal E y F. Entonces, ¿qué vamos a reportar? Se reporta el valor de IVA descontable, además del impuesto a las ventas resultante de devoluciones en ventas anuladas, rescindidas y resueltas del año 2014 de todos los terceros que fueron objeto de IVA descontable. Entonces, igual me va a traer esta información, que es lo que me solicita, como el tipo de documento, el número de identificación, el primer nombre o razón social, el valor del impuesto a las ventas descontable y el IVA descontable por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas. Entonces, en este formato 1006, el IVA, el impuesto al consumo generado, cuando el valor es acumulado facturado hubiese sido igual o superior a 1.000.000, se incluye todas las devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas. Y los pagos que por beneficiario sean menores a 1.000.000 se presentan sumados en un solo registro. Esto también el software me va a traer toda esta información según la norma me lo expresa. Vamos a ver también el formato 1007, ingresos recibidos. Entonces en este se va a reportar el valor acumulado de las personas de los cuales se recibió más de 1.000.000 de ingresos en el año 2014 y los ingresos que no sean posible identificar de quién los recibimos y que sean menores a 1.000.000 se presentarán sumadas en un solo registro. Entonces también nos va a traer toda esta información, concepto, tipo de documento, número de identificación, dígito de verificación, primer apellido, segundo apellido, primer nombre, otros nombres, razón social, país, ingresos brutos recibidos por operaciones propias, ingresos a través de consorcios o uniones temporales, ingresos a través de contratos de mandatos, ingresos a través de explotación de minerales, a través de fiducias de terceros y devoluciones y rebajas de descuentos. Finalmente, el software pues me va a... un momentico. Que me están haciendo una pregunta. Sí, es 1.000.000, efectivamente. Me pregunta el señor Jesús Alirio Beltrán que si verificar los pagos acumulados en el año, creo que es de 1.000.000 y no de 10. Sí, señores, de 1.000.000. Acumuladas las personas recibidos en 1.000.000, no son 10 millones, sino 1.000.000. Qué pena
me equivoqué dando la cifra. Entonces, también tenemos los formatos 1008 de saldo de cuentas por cobrar y 1009 el saldo de cuentas por pagar. Entonces, si el saldo total acumulado a reportar es inferior a 500 millones, entonces se deberá reportar los terceros cuya cuantía sea igual o superior a 5 millones. Además, también si el saldo total acumulado a reportar es superior a 500 millones, entonces se deberá reportar los terceros cuya cuantía sea igual o superior a 1 millón. Y dice los deudores proveedores que su saldo a 31 de diciembre sea menor a 5 millones o a 1 millón, se presentarán sumados en un solo registro. Entonces la información de estos formatos también nos la trae el software, como es el concepto, tipo de documento, número de identificación, dígito de verificación, primer apellido, segundo apellido, primer nombre, otros nombres, razón social, dirección, departamento, municipio, país y el saldo de las cuentas al 31 de diciembre. El formato 1010, este es al no tener que informar las comunidades religiosas, no deben presentar este formato. Y el formato 1011, al no tener que informar las comunidades religiosas, no deben presentar este formato, digamos que son los que no lo presentan. El formato 1012, que es la formación de las declaraciones tributarias. Entonces, dice que es la información suministrada en las declaraciones tributarias, en especial a la declaración de renta, de ingresos y patrimonio, y corresponderá a los saldos de las cuentas corrientes y de ahorros, además de las inversiones tanto nacionales como extranjeras, y me va a traer la información como son conceptos, tipo de documento, número de identificación informado, dígito de verificación, primer, segundo apellido, primer nombre y otros nombres, razón social, si la persona es jurídica, el país y el valor al 31 de diciembre del 2013. Esto pues por lo que es del 2014. Y el formato 1647, que es el ingreso recibidos para terceros tributarios. Entonces se reportan todos los ingresos que el reportante recibió para terceras personas durante el 2014. Y de igual forma me va a salir toda esta información. Me va a salir tipo documento del tercero beneficiario y toda la información del tercero beneficiario. Entonces, la información exógena del año grabable de este año en curso, el 2015, según la resolución 2020 del 31 de octubre del 2014. Entonces, los sujetos obligados a presentar esta información exógena del año grabable 2015, entonces mensualmente, las entidades públicas o privadas que celebren convenios de cooperación y asistencia técnica para el apoyo y la ejecución de sus programas o proyectos con organismos internacionales, y anualmente las cámaras de comercio, la Registraduría Nacional, los notarios, los grupos empresariales, las personas naturales con ingresos superiores en el año anterior a 500 millones y las personas jurídicas con ingresos superiores a 100 millones en el 2014. Estos son los que van a tener que presentar la información exógena del año en curso, del 2015. Entonces, ¿cuáles son las versiones que toca presentar el próximo año? La versión 1003 de retenciones en la fuente que le practicaron, 1005 de impuesto a las ventas por pagar descontable, 1006 de impuesto a las ventas por pagar generado, el 1007 de ingresos recibidos, el 1008 de saldo de cuentas por cobrar al 31 de diciembre, el 1009 de saldo de cuentas por pagar al 31 de diciembre y el 1010 de información de socios y accionistas. Entonces, los pagos son superiores a 100 millones anuales y salarios pagos laborales superiores a 5 millones. Pagos superiores a 100.000 anuales y pagos laborales superiores a 5 millones. Por ventas facturadas superiores a 500.000. Por ingresos superiores a 500.000. Si el total de cuentas por cobrar es superior a 100 millones, debe informar el detalle los superiores a 500.000, de lo contrario los superiores a 1 millón. Y si en el formato 1009, si el total de cuentas por pagar es superior a 100 millones, debe informar el detalle de los superiores a 500.000, de lo contrario los superiores a 1 millón. ¿Listo?
También las versiones 10.10 de información de socios y accionistas, 10.11 información de las declaraciones tributarias, 10.12 información de las declaraciones tributarias, acciones, aportes e inversiones en bonos, certificados, títulos y demás inversiones tributarias. Y por último, el 1647, que es la información de ingresos recibidos para terceros. Entonces, las otras novedades, pues, para tener en cuenta del año grabable 2015. Entonces, el certificado de ingresos y retenciones. Entonces, todas las personas naturales o jurídicas o entidades que efectúen pagos a empleados deberán reportar la información del certificado de ingresos y retenciones para personas naturales empleados del año grabable en curso. Entonces, pues me va a traer toda esta información. Información por la compra de bonos electrónicos, papel de servicio, cheques o vales para beneficio de los trabajadores. También me va a traer. Y ahora los plazos para la presentación de la información. Entonces, según los últimos dígitos, estos son los plazos que tenemos para presentar toda la información. Del 2015. Aquí, qué pena, en los últimos dígitos del 1 al 5, 6 a 10, es mayo del 2016, no 2015. Entonces estas son las fechas, según los últimos dígitos. Y digamos que esta es la información, digamos, ya como tal. Entonces vamos a ver en práctica, dentro del software, cómo realizar toda esta información. Vamos a ver un ejemplo de un concepto y por lo general. Entonces vamos a ver el anexo 10.07, la versión 8. Para ingresar al sistema, pues vamos a hacer los siguientes pasos. Entonces vamos a ir a configuración, que fue lo que vimos rápidamente, pero ahora lo vamos a ver más detallado. En el grupo de medios magnéticos seleccionamos medios magnéticos y la versión a la cual vamos a trabajar, que en este caso será la 10.07 versión 8, y damos en buscar. Entonces, en esta versión, como vemos, me va a traer toda la información que son los ingresos brutos operacionales. Entonces, pues de acuerdo a la resolución 219 de 31 de octubre del 2014, el artículo 24, esta información pues aplicará según los ingresos recibidos en el año anterior. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el primer parametrización, o lo que tenemos que revisar, es el concepto al cual nosotros vamos a parametrizar. Entonces, si son ingresos brutos operacionales, ingresos no operacionales, ingresos por intereses o ingresos por intereses correspondientes. Entonces, según el concepto, nosotros lo seleccionamos. Vamos a la siguiente casilla, que será si es activo o no. Entonces, siempre dejarlo activo para que nos traiga la información. La cuenta a la cual vamos a realizar esta parametrización, esto sí pues dependerá de nuestra actividad económica, entonces pues tenemos que seleccionar la cuenta según nuestra actividad económica. Y lo que dice columna, entonces aquí debemos seleccionar si son ingresos brutos por operaciones propias, por consorcio, por mandato, exploración, por fiducia, ingresos por terceros o devoluciones, en dado caso que sean devoluciones. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta pues ingresos brutos operacionales y seleccionamos la cuenta correspondiente que estamos nosotros causando. Ingresos brutos por consorcio, ingresos recibidos por contratos de mandato o administración delegada, ingresos por exploración y explotación de minerales, ingresos por contratos de fiducia, ingresos recibidos por terceros,
Y finalmente, ingresos recibidos por terceros, devoluciones, rebajas o descuentos. Entonces, según lo que aplique y la cuenta que aplique, nosotros vamos a asignarle esta información sin ningún inconveniente. Entonces, pues ahí tenemos el concepto. Entonces, una vez nosotros tenemos, digamos, ya parametrizada toda esta información, si digamos nosotros tenemos aquí devoluciones en venta, podemos nosotros tenemos más bien que parametrizar pues que es las devoluciones y descuentos, y damos en buscar para que el software me realice, me guarde más bien toda la información que yo he parametrizado. Una vez nosotros ya tenemos parametrizado, pues vamos a poder sacar los informes de medios magnéticos en la siguiente ruta. Entonces vamos a ir a informes, vamos hacia el lado derecho y vamos a ver fiscales y damos en medios magnéticos. Entonces aquí en medios magnéticos seleccionamos la versión, que en este caso pues será la 107.8, la empresa a la cual vamos a realizar. Si tenemos varias empresas por sucursales, en fin. Yo pues por lo que no tengo información del 2014, pues voy a traerla a 2015. Si quiero excluir algún documento, tengo que excluir el cierre contable. Si ya hicimos cierre contable, digamos al 2014 o al 2015, si vamos a hacerlo a 2015 y hemos hecho algún cierre contable para que no me anule las cuentas, entonces yo tengo que excluir el documento cierre contable. Doy en detallar para que me detalle todos los movimientos y doy en buscar. Y entonces él automáticamente me va a traer toda la información que yo haya parametrizado aquí en mis medios magnéticos. Entonces, según las cuentas que yo haya asignado, él me va a traer toda la información. Entonces, pues ahí encontraremos todos los campos que me está solicitando según la norma para traer. Entonces, esta información, digamos que yo no tengo que digitarla, sino simplemente yo lo que voy a realizar es generar el XML. Entonces él me va a traer esta información, entonces el año en que se está, el año de envío de la información, el concepto, la fecha de envío, fecha inicial, fecha final, que todo este encabezado es el que me lo va a solicitar según pues la norma. Entonces pues ya está preestablecido, digamos, por defecto. Ustedes no tienen que cambiar nada, sino el software ya automáticamente lo va a realizar según la norma y genero el XML. Una vez genero el XML, pues lo guardo en la ubicación que yo lo necesite y él automáticamente me va a traer la información según la norma me lo dicta y según pues la norma técnica para subir la información me lo dicta. Yo con este simplemente lo que hago es copiar y pegar ahí en la exógena y el software automáticamente me va a tomar esta información y lo va a cargar. Entonces, eso pues en cuanto a mis medios magnéticos. No sé si tengan alguna duda hasta el momento. Entonces, cualquier duda que tengan la podemos realizar por medio del chat. Ok, entonces vamos a continuar. El siguiente que vamos a ver pues será el anexo 10.06 versión 8. Entonces, igual como hicimos anteriormente, debemos ir a configuración. Aquí en el grupo de medios magnéticos damos medios magnéticos. Entonces, aquí vamos a dar al 10.06 versión 8 y damos en buscar. Entonces digamos que este no me trae nada, entonces según la norma es la información de impuestos sobre las ventas descontables, el impuesto sobre las ventas generado e impuestos
ventas sobre el impuesto al consumo. Entonces aquí, ¿qué nosotros traemos? Entonces, en donde va el concepto, vamos a incluir el código, que será el concepto para el anexo 1006. Traemos la cuenta. Vamos a poner la de IVA, la 2408. El IVA generado por ventas. Y vamos a poner el número que es impuesto generado. Ahora vamos con el siguiente. Igual, lo dejamos activo y vamos a traer el de IVA por devoluciones o IVA recuperado. Entonces es 24080105. Y aquí vamos a poner es IVA recuperado. Y pues si ya tenemos, si nuestra empresa pues hace el impuesto al consumo, pues trae también el concepto y trae la cuenta correspondiente. Entonces damos en buscar para que me tome la configuración que he realizado. Y de nuevo vamos a ir a nuestros informes fiscales, medios magnéticos. Seleccionamos que acabamos de parametrizar las fechas. La empresa. Siempre tener en cuenta pues excluir el documento de cierre contable si ya lo hemos realizado para ese periodo y detallar. Y me va a traer también toda la información. Entonces va a desplegar pues toda la información de toda nuestra información y nosotros simplemente generamos el XML, me va a traer el encabezado según la norma y yo voy a ver el nuevo formato. Entonces ya tenemos dos. Incluso me lo va a traer como me lo dicta la norma técnica, con el encabezado, como va guardado, con punto .xml y de muisca y todos los demás datos. Y de esta forma traerme toda la información. Entonces esta es la forma en que nosotros vamos a poder configurar nuestro software y todos los medios magnéticos. Entonces si tenemos alguna pregunta la podemos realizar por medio del chat. Listo, vamos a continuar entonces explicando el siguiente anexo que es el 1001 versión 9. Entonces igual vamos a configuración medios magnéticos, traemos el 1001 versión 9 y vamos en buscar. Entonces en tenemos pues en la parte de concepto pues varios conceptos que vamos a explicar. Entonces el concepto 501 que dice salarios, prestaciones sociales, el valor acumulado, en fin. En este concepto deben ir todas las cuentas correspondientes a salarios, prestaciones sociales y demás pagos laborales, la cual representa el valor acumulado efectivamente pagado al trabajador. Para que este concepto la base será de 10 millones. ¿Listo? El concepto 5002 que se debe parametrizar todas las cuentas correspondientes a honorarios. Entonces, como ya lo hemos explicado, seleccionamos el parámetro y aquí al lado la cuenta correspondiente. El 5003 se deben parametrizar todas las cuentas correspondientes a comisiones, de acuerdo pues a la información que nosotros hayamos realizado. El 5004, el concepto se debe parametrizar las cuentas correspondientes a servicios. El 5005,
que se debe parametrizar las cuentas correspondientes a arrendamientos. El 5006, que se debe parametrizar las cuentas correspondientes a intereses y rendimientos financieros. El concepto 5007, que será parametrizar las cuentas correspondientes a compra de activos movibles. El 5008 se deben parametrizar las cuentas correspondientes a compra de activos fijos. El siguiente concepto, que es el 5010, entonces se va a parametrizar las cuentas correspondientes a los pagos efectuados en el año gradable 2011 por concepto de aportes. El 5011 se debe parametrizar las cuentas correspondientes a los pagos efectuados en el año gradable 2011 por concepto de aportes. Y pues todo esto pues con base, siempre va a ser una base de 500.000 pesos para que el parametrizador tome los cambios entonces que yo haya efectuado. Entonces según esta información yo lo debo parametrizar. Una vez yo asigno las cuentas correspondientes según el concepto, doy en guardar y él pues automáticamente cuando yo voy a informes fiscales medios magnéticos, según la versión, él me va a traer pues toda la información correspondiente. Y esta es la forma en que el software pues me va a traer toda la información que nosotros solicitamos de nuestros medios magnéticos. Ya después nosotros generamos el XML, lo vamos a poder subir a la DIAN, toda esta información según el formato que nos ha sacado el software. Listo. Vamos a continuar entonces con el siguiente tema, que es nuestros certificados de retenciones que se le han practicado. Entonces, en esta misma ruta, que es informes fiscales, vamos a ver certificados de retenciones. Cuando nosotros abrimos esta interfaz, vamos a poder ver, número 1, la empresa, la cual va a generar el certificado. Nosotros podemos generar por cliente que nos traiga todos los clientes. La fecha de inicio y fecha fin. Lo que nosotros vamos a generar, si es RT fuente, RT ICA, RT IVA, RT CRE. Y la fecha de expedido. Entonces una vez ingresamos esta información, damos en buscar y nos va a aparecer la empresa nombre, el nombre completo, entonces la empresa que está realizando, a quién se le realizó, el tipo de identificación y el valor retenido. Nosotros para generar el certificado vamos a dar aquí donde dice imprimir vista previa. Cuando nosotros generamos nos va a sacar el formato de certificado. Vamos a sacar toda la información, sujeto a retenido, la descripción con una base, un porcentaje y un valor retenido. Me va a traer toda la información. Como son 4 empresas a las cuales yo le hice el certificado, él me va a traer la información discriminada
teniendo en cuenta pues que el software me va a traer toda esta información según los datos que yo haya ingresado y cómo haya parametrizado pues todas las cuentas y demás. No sé si alguien tenga alguna pregunta. De señora Diana Cárdenas pregunta que cómo se elaboran los certificados de ingresos y retenciones de los empleados. Ese está ahorita en implementación, de hecho ya salió las pruebas y todo, ya está para la próxima versión y él me va a traer, pues ya va a salir también certificado de ingresos y retenciones para los empleados. Entonces ya va a salir en la próxima versión. Em, Tenemos también el de una pregunta de contabilidad. Dice, ¿me repite cómo ingresar a realizar? Entonces sí, claro. Nosotros en esto vamos a la ruta que es informes, fiscales, certificado. Entonces en este informe de retenciones seleccionamos pues todo lo que nos va a traer, como es empresa, cliente si lo queremos un cliente específico, que no lo pide un cliente específico, que nos traiga todos los eh, clientes, el periodo del cual vamos a realizar el certificado. Seleccionamos el concepto, cuándo fue expedido, damos en buscar para que me genere toda la información y acá en el icono que dice imprimir vista previa nos va a traer la información y ya nosotros lo imprimimos o lo mandamos si así lo deseamos. Me preguntan, ¿se puede realizar la liquidación del IVA? Dale un segundito. Sí, ya le indico cómo se realiza. Entonces, para realizar la liquidación del IVA, el software nos va a permitir realizar esta información. Digamos nosotros qué podemos realizar. Entonces vamos aquí a crear impuestos versiones. Entonces ponemos, digamos, la descripción va a ser el IVA y ponemos personalizado. Una vez guardamos esto, vamos a búsquedas, impuestos, perdón, y la versión tenemos el IVA. Entonces una vez nosotros ingresamos pues toda la información que nos pide, por ahora no nos va a traer nada porque hasta ahora lo estamos creando. Y aquí nosotros parametrizamos el renglón que deseamos y donde dice la fórmula personalizada, traemos la función, puede ser el movimiento de cuenta, las cuentas que corresponden. Podemos también traer, digamos, los movimientos en cuenta de débito, crédito, en fin. Y traemos todas las cuentas para que nos la calcule. Y una vez nosotros parametrizamos esto, tener en cuenta esto, poner aquí local, la cuenta fin, y apenas el software me va a traer esta información. Y también tenemos que traer la cuenta de ingresos. Ten en cuenta que la 2408 pues se iba por pagar, pero entonces cuando se paga la DIAN queda en débito contra bancos, entonces toca traer el movimiento en débito. Entonces, seleccionamos la función, la cuenta.
y ya él me va a traer toda la información. Listo. Entonces, damos terminada la capacitación ZERA 009 de nuestro software Cirrus Software. Espero que haya sido clara la información dada.